Nuestra República no ha aceptado ni aceptará la designación unilateral, sesgada e impuesta de parte de este organismo a través del grupo de expertos sobre Nicaragua para preparar reporte alguno sobre los derechos humanos en nuestro país. No permitiremos que estos reportes malintencionados continúen descalificando y denigrando a nuestras autoridades, instituciones ni a nuestro ordenamiento jurídico. Estos reportes nos fortalecen en nuestra decisión para seguir caminando firmes en la lucha por alcanzar el máximo nivel de nuestra democracia política, económica y social. Pedimos a este grupo respeto y trato igualitario. El Ecuador deplora las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas en Nicaragua. Preocupan los recuentos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, acoso e intimidación y privación arbitraria de la nacionalidad. En representación de Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile, estamos consternados por las graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos. El informe no deja dudas sobre la absoluta gravedad de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la que continúa deteriorándose. Tememos que esta tendencia pueda conducir a una crisis humanitaria aún mayor. Deploramos la instrumentalización del sistema de justicia de Nicaragua, lo cual es propicio para que prevalezca la impunidad por las violaciones y abusos de derechos humanos. Sin rendición de cuentas mediante investigaciones imparciales y exhaustivas, no podrá haber justicia para las víctimas. Condenamos estas violaciones flagrantes de los derechos humanos, entre las cuales está el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, restricciones de derechos civiles y políticos. Deploramos que las autoridades de Nicaragua se negasen a presentarse a su comparecencia ante el Comité contra la Tortura el pasado julio y que se negaran a acoger la visita en el terreno prevista en 2023 por el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Tras su expulsión, el régimen despojó a estas personas y otras 94 de su nacionalidad y aparentemente se incautó de sus propiedades en Nicaragua. Actos deplorables que muestran un paso atrás, un retroceso para los nicaragüenses y son coherentes con la DUDH, que dispone que todos tienen derecho a una nacionalidad. El principal objetivo de este proceso es demonizar a un Estado soberano legítimo y cambiar su poder en última instancia, lo que es absolutamente inaceptable. Seguimos oponiéndonos y rechazando toda práctica y tentativa por atacar selectivamente a Estados soberanos e ingerir políticamente sus asuntos internos con el pretexto de los derechos humanos. Toca el turno ahora abordar el informe del nuevo mecanismo de asedio creado contra Nicaragua, fabricado por la referida resolución en la cual se cuestiona y se sugiere el cambio de su sistema electoral nacional, una grosera violación de la soberanía y del respeto. Mantener a Nicaragua en la agenda de este Consejo forma parte de un plan orquestado para pretender justificar la imposición de las ilegales e inhumanas medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua que estas sí constituyen verdaderos crímenes de lesa humanidad. Pedimos a las autoridades nicaragüenses el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Nicaragua, la colaboración con los mecanismos de protección de los derechos humanos. España tiende la mano a cualquier medida que contribuya a que Nicaragua regrese a la senda democrática. Esta delegación desea así pues hacerse eco del llamado del Papa Francisco a que se superen las hostilidades y se busquen espacios para el diálogo constructivo entre las partes, sentando las bases para el retorno a una coexistencia pacífica sobre la base del respeto de la dignidad y derechos de todas las personas. Actuar verdaderamente en nombre de los derechos humanos significa exigir la inmediata eliminación de las medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua y otros países del sur, cuyos efectos constituyen un obstáculo para el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones y de los países afectados. Reiteramos nuestra firme oposición a la politización, imposición de medidas punitivas y utilización ilegítima de órganos y mecanismos de Naciones Unidas para manipular la situación interna en Nicaragua, desestabilizar su gobierno democráticamente electo y dañar su imagen internacional. El informe
está lleno de retórica que se basa en vagas frases como hay motivos fiables para creer. Ignoran los autores lo que se basa en sanciones de Estados Unidos, Reino Unido y sus satélites contra Nicaragua, y nos sorprende ver recomendaciones de expertos dirigidas a organizaciones e individuos, lo que desacredita este mecanismo. Dan cuenta de que en Nicaragua existe una crisis multidimensional que debe ser resuelta por todos los medios, preferentemente, obviamente, por la vía del diálogo. El Paraguay insta al gobierno de Nicaragua a colaborar no solo con los mecanismos del sistema universal, sino también con el sistema regional de derechos humanos, el cual tampoco tiene acceso. Nos oponemos a la injerencia con el pretexto de derechos humanos y democracia. Los comentarios que se han hecho contra Nicaragua obstaculizan el desarrollo social y político, económico y los derechos de su pueblo, y estas medidas deben eliminarse inmediatamente. Tanto la labor de la Oficina del Alto Comisionado como del Grupo de Expertos contribuyen a la protección y realización de los derechos humanos, y sus respectivos mandatos son complementarios y se refuerzan mutuamente. Instamos una vez más a las autoridades nicaragüenses a avanzar en un diálogo nacional inclusivo y a cooperar plenamente y permitir a la brevedad el acceso al país tanto de la Oficina del Alto Comisionado como de otros mecanismos de monitoreo, como es el caso del Grupo de Expertos, para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos.